Buenos días o tardes. Mi nombre es Isaías Gallego Santos y me gustaría presentarles un pequeño cuento titulado La nariz del payaso, del cual soy autor, por supuesto. Empecemos. Cito. Aún recuerdo la pregunta que me hizo cierto soldado raso mientras le contaba acerca de la ida a Dunkerque. ¿Por qué siempre tienes una mano entre el bolsillo izquierdo antes de ir al frente? No me resistí a evadir la pregunta por mera comodidad. Ojalá haberle dicho algo distinto. Tal vez no la más límpida de las verdades, pero sí algo distinto, algo con más simpatía, como lo hacía mi padre antes de salir al escenario, cuando se citaba a sí mismo despertando su mítico la sonrisa hace al momento, desenfadado, sin preocuparse de la reacción de los demás al verle, solo de la suya ante su intención de provocarles una carcajada bien abierta. El soldado raso falleció unas semanas después, bajo mi encargo de comunicarnos con la central, en plena trinchera. Así son las cosas desde hace 4 años cuando me enlisté. Un ir y devenir de nombres, apellidos, caras, sueños y futuros, conservando apenas unas pocas constantes, como mi rango y mis pensamientos sobre todo mi entorno, siendo siempre uno distinto. Hoy es Dunkerque, en un edificio que parece haber sido una panadería y casa a su vez. Supuse que ese tipo de cosas solo se veían en donde vengo, pero parece ser que algunas ideas no tienen un solo hogar. Aquí vivían niños, me reclamé, cuando asegurábamos el lugar para el ejército británico, pues había algunos carritos de madera desplegados por el suelo, además de las fotografías familiares colgadas por el pasillo y, justo como el concepto de panadería a casa, no pude evitar notar las similitudes. Hay cosas que no cambian. El sofá, la postura, el pétreo semblante. Era todo. No unos cuantos parecidos, era todo, como en los cuadros de allá. Todo es igual, pero no estoy en casa, sino a menos de 150 kilómetros del enemigo, descansando antes de recibir los gritos aliados, la sangre salpicada de los heridos, las manos enlodadas de quienes intentan socorrerse arrastrándose en la tierra húmeda, como gusanos lapidados buscando el sol de abril. No soy el único que no está en casa, claro, aunque puede que no sea peor que aquellos que sí lo están. Me pregunto si el dueño de la panadería andará por aquí, o sus hijos, o sus nietos, o sus hermanos, o toda su maldita gente. Hace mucho que dejé de pensar en los pasos detrás de mí, especialmente en los que no son míos, como en los del desconocido panadero, o los de mi madre, a quien no he escrito desde la carta donde confieso que me voluntarié y aún guardo su respuesta, sin abrir. Me prometí que solo lo haría cuando pensase que moriría, pero estoy seguro de la cantidad de insultos que aprendería de la redacción, aun si tengo ya mis 30 años. Hace casi una semana rompo el trato entre la carta y yo, no por desesperación, sino por vergüenza. Llegaba al cuartel uno de los cabos que anexaron a mi escuadra, después de haber sido los mismos tres por varios meses. Su nombre era algo parecido a Elder, o tal vez Ender. ¿Cómo puede, cómo puede calarte de esa forma alguien quien solo recuerda su nacionalidad? Escandinavo de Noruega, eso sí no lo olvido. No me gusta tener que justificarme. Lo hago sin más, pero esta vez lo necesito. No quiero pensar en aquel noruego como solo un razago de nombre. Cuando lo anexaron, me dejó llamarle por su apodo favorito, el apellido de su madre, Solberg. Más bien solo, por pereza nuestra, o Soul, a voz inglesa. Solo me dijo su nombre 2 veces. El día que me informa de su llegada al escuadrón y horas antes de fallecer a manos de una mala granada aliada. En la segunda ocasión, nos ofuscó un repentino bombardeo en el búnker donde aguardábamos hasta la salida del frente, por lo que no logré distinguir del todo su semblanza. Una semana, solo una semana estuvo entre nosotros. Sea como sea, él me hizo dudar de mi promesa hacia la carta de mi madre, cuando hablábamos de su apodo y por qué era el que era. Él, con su gran barba tintada de un rubio transparente y deslavado, pero con un pelo corto, igualmente rubio, corpulento y su altura como un de buen vikingo, como usualmente bromeábamos. Me cuenta sobre su madre, sentados ambos en dos costales a pocos metros bajo tierra, almorzando el caldo extraño que nos preparaba un inglés con las raciones de la unidad que presumía tener el sazón de su abuelo. La señora Solver tenía la fama de ser la única panadera de su pueblo,
pasándose la profesión de generación en generación. Contaba que quienes le conocían de lejos y solo por su profesión, a sus hijos, apellidados como su padre, los llamaban por aquel honor matriarcal, junto con sus respectivas variaciones, pero dejando como base ese apellido, Solberg, como marcando propiedad, decía. Al mencionar eso, no puede al cruzarse por mi mente la imagen de mi madre, que, en veces, me llamaba también por apellido al echarme la bronca. ¿Cuántas veces habré corrido hacia mi padre después de haber roto alguno de los juguetes que usaban los payasos, siendo mi padre uno de ellos, en sus actos? Siempre encontraba paz en su regazo, escuchando: no tengas vergüenza de haber hecho algo mal, sino de no reconocerlo. Otra de sus eternas frases. Con el tiempo, aprendí a dejar de llorar. Le enseñé la carta, le conté sobre mis porqués, me insultó por haberlo hecho. Le debatí que él no pasó por lo mismo. Si bien me volvió a insultar, esta vez fue diferente. En su voz había rencor, historia, había algo más, algo que después me reveló. Él mismo lo hizo. Él mismo lo hizo, bajo las mismas motivaciones, bajo las mismas condiciones. Su madre falleció antes que él pudiera advertirle de su aún perecedera existencia. Se enteró por una carta de su hermano, quien no paraba de escribirle, y todavía lo hace. Le mostré los tirantes que traía bajo la chaqueta verdosa del ejército americano, los que me regaló mi padre después de enlistarse, quien era el único enterado de mi partida. Me mostró el collar con la imagen de su hija recortada y oculta que le regaló su esposa al partir. Solo ella le escribía. Tal vez por eso su hermano intuía que seguía con vida para ese momento. Le mostré mi pasión por el café al servirnos un poco después de comer. Eran las últimas tazas que bebería un miembro de la división hasta la próxima entrega de provisiones. Nunca llegó el camión que debió traerlas. Le conté de la exquisitez del que servía el cirquero por las mañanas, antes de la primera función, después del desayuno. Me dijo de su pasión por el cigarrillo, el único recuerdo de su madre antes de partir, junto a una fotografía de toda su familia con la gran panadera. Le mostré el reloj que me dio el cirquero alguna vez que nos asentamos cerca de una joyería donde le debían un favor. No era común parar en lugares interesantes, salvo en esa ocasión. 2 horas habremos conversado, terminando con él diciéndome, en lo que me pareció más un susurro que un intento real de ser escuchado, el porqué de su nombre. Elden, creo que ya pude acordarme. En honor a su abuelo, padre de su madre, fallecido durante la Revolución Rusa, con una suerte fraternal que se llevó a la tumba, y él, una suerte de hijo que nunca contó a nadie, solo a mí, llevándose al pozo infinito su verdad, tanto como yo me llevaré mi respuesta sobre la nariz de payaso que resguardaba en mi bolsillo izquierdo al contarle de Dunkerque.